veces, un hombre desaparece justo cuando parecía más involucrado. Un día te escribe con cariño, te busca, te hace sentir especial, y al siguiente, simplemente se esfuma. No responde, no llama, no explica, solo silencio. Y lo primero que piensas es, ya no me quiere, conoció a otra, perdí su interés. Pero déjame decirte algo, la mayoría de las veces no es falta de amor. Cuando un hombre desaparece, hay dos razones ocultas, y ambas tienen mucho más que ver con su mente que con sus sentimientos. Entender esto puede cambiar completamente la forma en que interpretas su comportamiento, porque lo que parece desinterés muchas veces es confusión emocional, miedo o incluso un mecanismo de defensa que ni él mismo comprende. Y si no entiendes lo que pasa dentro de la mente masculina, puedes terminar culpándote por algo que nunca fue tu culpa. Por eso hoy quiero que te quedes hasta el final, no solo para entender por qué los hombres desaparecen, sino para descubrir cómo reaccionar de manera inteligente cuando eso pasa, porque lo que haces después de su silencio puede determinar si te respeta o si te olvida para siempre. Antes de empezar, quiero que recuerdes algo. Los hombres no se alejan porque dejan de sentir, se alejan porque no saben cómo manejar lo que sienten. Esa es la raíz de todo. Cuando un hombre empieza a vincularse emocionalmente, su mente entra en conflicto. Por un lado, siente conexión, deseo y afinidad, pero por otro, aparece un impulso inconsciente de alejarse, no porque no le importes, sino porque su cerebro fue programado, desde muy joven, para asociar la vulnerabilidad con la debilidad. Así que cuando empieza a sentirse vulnerable contigo, su instinto más primitivo le grita, aléjate antes de perder el control. Y eso explica por qué hombres que parecían encantados contigo, de repente se vuelven fríos, distantes o confusos. No saben ponerle palabras a lo que sienten, así que desaparecen, no porque no te valoren, sino porque no saben manejar lo que tú les haces sentir. Lo sé, suena injusto, pero no es un problema tuyo, es un reflejo de algo mucho más profundo, la mente masculina y su forma de protegerse del apego emocional. Por eso es tan importante que entiendas cómo piensan, cómo procesan las emociones y qué los hace actuar así. Porque solo cuando comprendes esos patrones ocultos, puedes evitar caer en el ciclo de perseguir, insistir o rogar atención. Y aquí está la diferencia. Las mujeres que entienden cómo funciona la mente masculina no sufren cuando un hombre se aleja. Usan ese silencio a su favor. Saben cuándo mantenerse quietas, cuándo retirarse y cuándo dar el paso correcto. Esa es la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es valorada. Y si quieres profundizar en estos secretos, he preparado un manual en PDF llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Créeme, es una lectura que toda mujer debería tener, porque la diferencia entre sufrir o ser respetada está en conocer estos secretos. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado para que lo descargues antes de que lo retiremos. Ahora, toma un respiro, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar la forma en que ves a los hombres para siempre. Hace un tiempo, una seguidora me escribió una historia que refleja exactamente lo que muchas mujeres viven. Me dijo, todo iba bien, hablábamos todos los días, hacíamos planes, me decía que le encantaba estar conmigo, pero de repente, desapareció. Ni una explicación, ni un mensaje, nada. Sentí que había hecho algo mal. Me pasé noches sin dormir, pensando qué dije, qué hice o qué pudo haberlo alejado. Lo curioso es que, cuando él volvió semanas después, su excusa fue confusa. Necesitaba espacio. No sé qué me pasó. Me asusté de lo rápido que iba todo. Y ahí está la primera pista. Los hombres no suelen huir del amor, sino del peso emocional que ese amor representa. Mira, cuando una relación empieza a volverse profunda, los hombres enfrentan algo que podríamos llamar el conflicto invisible. Por un lado, disfrutan la conexión, se sienten vivos, cuidados y comprendidos, pero al mismo tiempo, aparece un miedo interno que no saben explicar. No es miedo a ti, es miedo a sentirse vulnerables, a perder el control, a depender emocionalmente. Desde pequeños a los hombres se les enseña, de forma directa o indirecta, que deben ser fuertes, racionales, autosuficientes,
que sentir demasiado es peligroso, que mostrar emociones es un signo de debilidad. Entonces, cuando una mujer llega y despierta algo real, ese sistema interno se activa. Su mente dice, esto me hace sentir demasiado, debo alejarme antes de perderme. Y no es casualidad que muchos hombres desaparezcan justo después de un momento de intimidad, de una conversación profunda o de una conexión emocional intensa. No soportan lo que eso despierta, no porque sea malo, sino porque les resulta desconocido. Y lo desconocido, en la mente masculina, se traduce en amenaza. Cuando él desaparece, no está haciendo un plan. Es una reacción automática. Su cerebro busca protegerlo del dolor antes de que el vínculo se vuelva demasiado fuerte. Por eso, muchos hombres huyen antes de entregarse por completo, porque amar, para ellos, significa arriesgarse a perder. Pero aquí está lo más importante. Mientras tú intentas entender por qué se fue, él está intentando convencerse de que alejarse fue lo correcto. Se dice a sí mismo que necesita tiempo, que debe enfocarse en su vida, que no quiere problemas. Pero en el fondo, lo que siente es culpa y confusión, porque parte de él quiere volver, pero otra parte teme lo que eso significaría. Y ahí es donde muchas mujeres cometen un error. Empiezan a enviar mensajes, a preguntar qué pasó, a buscar respuestas, sin saber que, cuanto más lo persigues, más se confirma su miedo. Él no huye de ti, huye de sentirse atrapado emocionalmente. Por eso, cuando él se aleja, el silencio no se rompe con palabras, sino con actitud. La distancia no se cierra corriendo detrás de él, sino mostrando que tu mundo no se detiene. Cuando un hombre siente que puede perderte, no porque lo digas, sino porque lo demuestras con calma y elegancia, es cuando empieza a reconsiderar todo. Y ese momento es crucial, porque lo que determina si volverá o no, no es cuánto lo amas, sino cómo reaccionas cuando desaparece. Las mujeres que entienden esto no caen en el juego de la ansiedad. Esperan, observan, mantienen su dignidad y sin decir una sola palabra, transmiten el mensaje más poderoso de todos. No te necesito para sentirme completa. Esa es la energía que desconcierta a los hombres, porque no pueden controlarla, no pueden predecirla, y por primera vez sienten que el poder ya no está en sus manos. Y si quieres entender cómo usar ese tipo de energía sin manipulación, sino con inteligencia emocional, te lo explico en El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Ahí descubrirás cómo pensar como ellos, anticiparte a sus reacciones y mantener siempre el control emocional, incluso cuando él desaparece. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado. Créeme, si no lo lees, seguirás cayendo en los mismos patrones una y otra vez. Ahora sí, vamos a hablar de los dos motivos ocultos que hacen que un hombre desaparezca, incluso cuando parece estar enamorado. Y quiero que escuches con atención, porque entender esto no solo te dará paz mental, sino que también te devolverá el poder que quizás sientes haber perdido. El primer motivo es el miedo a la intensidad emocional, y este miedo no tiene nada que ver con la falta de interés o con que haya alguien más. Tiene que ver con la forma en que la mente masculina procesa las emociones. Los hombres están acostumbrados a controlar, a tener respuestas, a manejar las cosas con lógica, pero el amor, la conexión y el vínculo emocional no siguen ninguna lógica. Cuando un hombre empieza a sentir algo profundo, su cerebro lo percibe como una amenaza a su independencia, a su estabilidad o incluso a su identidad, y cuanto más siente, más vulnerable se percibe. Imagina que tú le das afecto, atención, ternura. Al principio lo disfruta, pero con el tiempo comienza a sentir una presión interna que no sabe explicar. ¿Y si me lastima? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me entrego y luego me deja? Estas preguntas no las dice en voz alta, pero lo atormentan por dentro. Así que para protegerse, se distancia. No te confíes si dice frases como «necesito espacio» o «quiero pensar». En realidad, lo que quiere es recuperar su sensación de control, porque estar contigo lo hace sentir algo que no puede controlar del todo. Y lo irónico es que ese mismo miedo que lo hace alejarse es también la prueba de que sí siente algo real. Un hombre no teme lo superficial, solo teme lo que puede tocar su centro, lo que puede cambiar su manera de ser. Por eso, cuando una mujer despierta emociones profundas en él,
Su instinto no es avanzar, es retroceder. Y aquí hay algo que casi nadie te dice. Cuanto más intensa es la conexión, más probabilidad hay de que se aleje por un tiempo. No porque no quiera estar contigo, sino porque necesita reconstruir su sensación de control antes de volver a entregarse. Pero claro, la mayoría de las mujeres interpretan ese silencio como rechazo, y al hacerlo, cometen el error de reaccionar desde el miedo. Escriben, preguntan, se explican, se justifican, y eso solo refuerza su sensación de estar acorralado. Por eso, cuando él se aleja, la mejor respuesta no es perseguirlo, sino respetar su distancia sin perder tu calma. Ahí es donde ocurre el cambio, cuando ve que no lo presionas, que sigues con tu vida, que no estás rogando explicaciones, empieza a sentirse seguro otra vez, y cuando vuelve, lo hace desde una posición diferente, con más claridad y respeto hacia ti. Ese fue el primer motivo, el miedo a perder el control emocional. Ahora, vamos con el segundo motivo oculto, y este es aún más profundo, la necesidad inconsciente de probar su libertad. Aunque no lo digan, muchos hombres viven con un conflicto interno entre el deseo de amar y el deseo de sentirse libres. Desde su infancia, la mayoría fue educada para asociar el compromiso con pérdida de libertad. Frases como, cuando te casas, se acabó la diversión, la mujer manda, pierdes tu vida. Todo eso se va quedando en su mente como una idea fija. Así que cuando una relación empieza a volverse seria, aunque todo vaya bien, algo dentro de él activa la alarma. Cuidado, estás perdiendo tu libertad. No se trata de ti, no se trata de que seas exigente o que él no te valore. Se trata de un reflejo inconsciente. De repente, empieza a sentir que necesita demostrar que sigue siendo libre, que nadie lo controla, que sigue teniendo el poder. Y la forma más fácil de hacerlo es desapareciendo. Cuando corta el contacto, siente una especie de alivio temporal. Es su manera de recordarse a sí mismo que sigue teniendo el control de su vida. Pero ese alivio no dura mucho, porque una vez que se calma el impulso, aparece el vacío. Y ahí empieza a pensar en ti, a mirar tus redes, a recordar tus gestos, tus palabras, tu energía. Y entonces se da cuenta de que la libertad que buscaba no se siente tan bien como pensaba. Lo que pasa después depende de ti. Si cuando él regresa te encuentra dolida, enojada o buscando explicaciones, su mente dice, ¿ves? Es por esto que me alejé. Pero si te encuentra tranquila, distante, segura, el mensaje es completamente diferente. Ella no me persigue, no me necesita, pero sigo pensando en ella. Y ese pensamiento es lo que lo ata de verdad. Por eso digo que la fuerza más atractiva para un hombre no es el amor incondicional, sino la calma femenina combinada con autoestima. Porque el hombre que desaparece no se va buscando otra mujer, se va buscando a sí mismo. Y cuando descubre que tú no lo esperas, sino que sigues brillando, es cuando realmente empieza a valorar lo que perdió. Estos dos motivos, el miedo a perder el control emocional y la necesidad de probar su libertad, explican por qué tantos hombres desaparecen incluso amando. Y entenderlo te pone en una posición de poder, porque cuando sabes que no se trata de ti, dejas de sentir culpa. Y cuando dejas de sentir culpa, recuperas tu energía, tu atractivo y tu poder personal. Así que la próxima vez que un hombre desaparezca, no corras detrás de él. Permítele vivir su conflicto. Y mientras tanto, vive tú también. Porque cuando él regrese, y la mayoría lo hace, no regresará al mismo lugar. Regresará a una mujer más fuerte, más consciente y más valiosa. Y si quieres profundizar en cómo mantener ese poder incluso después de que vuelva, te recomiendo leer El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Ahí explico, paso a paso, cómo entender los patrones psicológicos que rigen sus decisiones, cómo leer su comportamiento sin palabras y cómo lograr que te vea no como una opción, sino como una prioridad. El enlace está en el primer comentario fijado. Créeme, la diferencia entre una mujer que es olvidada y una que es recordada está en conocer estos secretos. Ahora quiero que imagines algo. Imagina que él desaparece y tú haces lo que la mayoría hace. Empiezas a buscar respuestas. Le escribes. Le preguntas si está bien. Intentas sonar calmada, pero en el fondo estás desesperada.
Tu mente se llena de pensamientos. ¿Qué hice mal? ¿Por qué cambió de un día para otro? ¿Será que ya no siente nada por mí? Y sin darte cuenta, entras en un ciclo que destruye lentamente tu poder. Cada mensaje que envías, cada intento de explicación, cada palabra que busca justificar lo que no entiendes, lo empuja un poco más lejos. No porque seas intensa, no porque no seas suficiente, sino porque, en la mente de un hombre, la mujer que busca constantemente claridad es vista como una amenaza para su libertad emocional. Recuerda lo que dijimos. Cuando un hombre siente que pierde el control o su libertad, su instinto no es acercarse, sino escapar. Entonces, cuanto más intentas retenerlo, más confirma sus miedos. El resultado es cruel, pero real. Él empieza a verte como la mujer que no entiende. Y en la mente masculina, una mujer que no entiende cómo funcionan sus emociones deja de ser misterio y se convierte en peso. Y el deseo de escapar se vuelve más fuerte. Por eso, cada vez que él se aleja y tú lo persigues, le enseñas sin querer que puede desaparecer sin consecuencias. Le enseñas que tú esperas, y eso, en su mente, lo posiciona por encima de ti. Pero cuando tú haces lo contrario, cuando respondes con silencio, con serenidad, con elegancia, algo cambia por completo. Tu silencio no es vacío, es poder. Le transmite un mensaje que ningún hombre puede ignorar. No te necesito para sentirme bien. Y ahí ocurre el verdadero giro psicológico. El hombre que se fue sintiéndose en control empieza a sentir curiosidad. Se pregunta por qué no reaccionaste como las demás. Empieza a revisarte, a pensar en ti, a buscar señales de que sigues interesada. Y cuando no las encuentra, su ego entra en conflicto, porque perdió el control. Esto es algo que los hombres nunca admitirán. Cuando una mujer no los persigue, se vuelven obsesivos. No soportan no saber qué estás pensando, si sigues ahí, si ya te olvidaste. Y ese silencio, que muchas mujeres confunden con debilidad, es en realidad la herramienta más poderosa de la mente femenina. Pero aquí está la parte más importante. Si no entiendes por qué se fue, no podrás sostener tu poder cuando vuelva. Y créeme, casi siempre vuelve. La mayoría regresa, no porque se hayan arrepentido completamente, sino porque quieren comprobar si todavía tienen acceso a ti. Y si tú abres la puerta demasiado rápido, el ciclo se repite. Por eso, el momento de su regreso es una prueba. Ahí no tienes que castigarlo ni hacerlo sentir culpable. Solo tienes que mantener tu nueva energía, la de una mujer que entiende, que no mendiga atención, que no se explica, que no necesita ser elegida para sentirse valiosa. Cuando él percibe eso, algo se rompe dentro de su mente, porque por primera vez siente que tú no estás en su juego. Y ahí nace el respeto. El respeto no se pide, se provoca con tu comportamiento. Por eso te digo, si no entiendes los dos motivos por los que los hombres desaparecen, el miedo a la intensidad emocional y la necesidad de probar su libertad, seguirás interpretando su silencio como falta de amor. Y eso te hará sufrir una y otra vez, preguntándote qué hiciste mal, cuando en realidad solo necesitas entender cómo piensan. La diferencia entre una mujer que sufre y otra que es admirada está en su comprensión de la mente masculina. La primera reacciona, la segunda observa, la primera busca respuestas, la segunda espera resultados. Y mientras una pierde su poder intentando demostrar su valor, la otra lo recupera al no necesitar hacerlo. Esa es la verdadera transformación. No se trata de volverte fría o indiferente, sino de comprender los patrones que gobiernan su mente. Porque cuando entiendes el porqué, dejas de tomarte las cosas como algo personal. Y cuando dejas de tomarte las cosas como algo personal, te liberas. Si llegaste hasta aquí, ya estás un paso adelante de la mayoría. Pero si realmente quieres aprender a mantener ese poder en cada etapa, cuando él se aleja, cuando regresa y cuando intenta reconquistarte, necesitas ir más allá. Por eso preparé el manual de la mente masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Ahí explico cómo piensan los hombres, cómo interpretan tus palabras, tus silencios, tus emociones, y cómo puedes usar ese conocimiento para construir relaciones sanas y equilibradas. Créeme, la diferencia entre repetir la historia o cambiarla está en tener el conocimiento. Y este manual no es un lujo,
Es una ventaja, porque mientras otras mujeres siguen adivinando lo que los hombres piensan, tú vas a saberlo. Y en el juego emocional, quien entiende primero, siempre gana. El enlace está en el primer comentario fijado. Descárgalo antes de que deje de estar disponible. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo que la mayoría aún ignora. Los hombres no desaparecen porque dejan de sentir, sino porque no saben cómo manejar lo que sienten. Y esa es una verdad que cambia todo. Durante años, a los hombres se les enseñó a esconder su vulnerabilidad, a huir de lo emocional, a creer que amar profundamente los debilita. Y aunque el mundo ha cambiado, muchos siguen siendo prisioneros de ese patrón. Por eso se acercan, sienten, se conectan, y justo cuando todo empieza a ponerse real, retroceden. No porque tú hayas hecho algo mal, sino porque algo dentro de ellos les dice que deben protegerse. Pero ahora tú sabes algo que te pone en ventaja. Sabes que la distancia no siempre es desinterés. Sabes que el silencio, muchas veces, es confusión. Y sabes que tu reacción frente a ese silencio define el desenlace. Si entiendes eso, dejas de actuar desde el miedo y empiezas a actuar desde el poder. Porque cuando una mujer comprende la mente masculina, ya no pide amor, lo inspira. El amor no se fuerza, se provoca con presencia, con calma y con misterio. Y ese misterio no viene de jugar, sino de conocerte a ti misma, de saber que no necesitas perseguir lo que es real, porque lo auténtico no se pierde. Quiero que te lleves esto contigo. Cuando un hombre desaparece, te está mostrando su nivel de madurez emocional, no tu valor. Tú no eres la razón de su miedo, eres el espejo que lo refleja. Y mientras él huye de lo que siente, tú puedes elegir no huir de ti. Esa es la mayor fortaleza de una mujer consciente, no cambiar su esencia por el miedo al abandono, porque cuando entiendes que no necesitas a nadie para sentirte completa, tu energía cambia, y esa energía, tranquila, firme, segura, es la que los hombres recuerdan incluso años después. Mujeres así no suplican, no persiguen, no insisten, simplemente inspiran respeto, porque su silencio tiene más poder que cualquier discurso, y ese tipo de mujer no solo atrae, sino que deja huella. Si sientes que este mensaje conectó contigo, no lo dejes pasar. No sigas interpretando el comportamiento masculino desde el dolor o desde la intuición. Hazlo desde el conocimiento, porque cuando conoces los mecanismos ocultos de la mente masculina, todo cambia. Sabes cuándo acercarte, cuándo alejarte y cuándo dejar ir. Sabes cómo leer sus gestos, cómo entender su distancia, cómo responder sin perder tu dignidad. Y eso es exactamente lo que encontrarás en El Manual de la Mente Masculina. 21 secretos que ellos nunca confiesan. No es un simple PDF, es una guía creada para ayudarte a entender lo que ellos jamás dirán en voz alta, pero que determina todas sus decisiones. Ahí descubrirás por qué los hombres se comprometen con unas mujeres y no con otras, qué los hace perder el interés sin motivo aparente, cómo reaccionar ante el silencio o la frialdad sin perder poder, y cómo lograr que te respeten sin tener que suplicarlo. Es un manual claro, directo y psicológico, basado en patrones reales de conducta masculina, y lo más importante, te enseña a proteger tu energía emocional, porque la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es valorada no está en su belleza ni en su suerte, está en lo que sabe. Así que si realmente quieres dejar de repetir las mismas historias, entender a los hombres sin adivinanzas y tener el control emocional en tus manos, descárgalo ahora. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado. Y te lo digo con sinceridad, si no lo lees, seguirás reaccionando desde el dolor. Pero si lo haces, empezarás a actuar desde la conciencia. Y cuando una mujer actúa desde la conciencia, ningún hombre puede manipularla, confundirla ni hacerla dudar de su valor. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te ayudó a entender un poco más la mente masculina, compártelo con otra mujer que lo necesite, porque cuando una mujer entiende a los hombres, deja de sufrir por ellos. Y cuando muchas mujeres despiertan, el juego cambia para siempre. Nos vemos en el próximo video.